Vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar en el día de hoy rápidamente, ya que tenemos un tiempo bien limitado. 1, 2. Tenemos un tiempo bien limitado, a ver que funciona mejor. 1, 2, como que suena mejor. Amantísimo Dios, gracias por esta oportunidad que nos entrega en el día de hoy de adorarte, bendecirte. Te exaltamos, te damos la gloria, te damos la honra y todo el honor. Gracias porque abre la puerta de nuestros corazones a través de tu Espíritu para poderte adorar, bendecir, exaltarte. Tú no eres el invitado, tú eres el dueño de nuestras vidas y tú estás sentado, Padre, en este lugar y a donde hay más de dos en tu nombre exaltando. Tú, oh Señor, has prometido estar en medio de la adoración de tu pueblo. Así que abre nuestro conocimiento mental para poder recibir tu palabra y poder nosotros dar frutos 100% en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Dios. Sea más que bienvenido a nuestra celebración bíblica en el día de hoy. Vamos a entrar rápidamente en materia. Estamos hablando acerca de las fiestas judías y su significado profético. Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca de lo que es el calendario judío y la diferencia del calendario gregoriano. Yo sé que hubieron preguntas que se hicieron después de la clase que eran muy importantes y también se hicieron preguntas en medio de la clase que yo las obvié, porque sé que en el día de hoy la vamos a contestar y son preguntas muy importantes que ustedes sepan y que puedan entender, ya que nosotros no dominamos bien las raíces hebreas, sino que nosotros somos hispanoparlantes y nuestra cultura es hispana. Entonces la Biblia, para poderla entender de cierta forma, hay que entender el contexto judaico y judío de cómo se celebraban las cosas y cómo se hacían, y para poder tener un entendimiento claro el por qué Jesús hizo ciertas cosas tal día y no la hizo otro día. Y entonces podemos entenderla. Miren, el no entender el calendario profético judío es fallar en todo lo que es las profecías. Y es desconocer el tiempo que Dios ha escogido para nosotros en el día de hoy. Entonces, yo quiero primeramente comenzar a definir algo que comenzamos a hablarlo la semana pasada y que se quedó inconcluso y que, o no se quedó inconcluso, sino que hubieron preguntas y quiero contestarlas. Y a través de esta clase vamos a contestarla. Pero en el día de hoy vamos a hablar acerca del Pesaj o de la Pascua. El Pesaj, la Pascua. ¿Ok? Pero primeramente yo quiero definir lo que es un día para el pueblo judío. Hay muchas personas que no pudieron entender el por qué Jesús creía que un día tenía 12 horas, pero pero en el calendario judío es por 24. Entonces tenemos que entender el porqué de ello. Y para eso está el verso que usted ve al frente de Génesis, capítulo 1, versículo 4 al versículo 5, a donde dice la palabra de Dios: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué hizo Dios? Separó la luz de las tinieblas. Es decir, que la luz es diferente a las tinieblas. Y si usted va en toda la Biblia, en el contexto de lo que tiniebla significa, habla de un reino que es de las tinieblas, que no es un reino bueno. Entonces, aquí dice en el versículo 5, y llamó Dios a la luz, ¿qué? ¿Llamó la luz qué? Y a las tinieblas llamó ¿qué? Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué no dice fue la mañana y la tarde un día? Porque para los judíos
El día comienza cuando cae la tarde. Le vuelvo a repetir, para los judíos, el día comienza cuando cae la tarde. Para nosotros, hoy que es martes, a las 12 a.m. son las 8:06. En 4 horas más, que son las 12 a.m., comienza el ¿qué? ¿El qué comienza? ¿Qué día comienza? El miércoles. Para un judío, ya hoy es miércoles. ¿Están conmigo? Y eso es muy importante que usted entienda esto cuando lea la Biblia. Pues yo le voy a llevar algunos versos bíblicos que aún la religión nos ha enseñado que es así y está mal, por no entenderlo de esta forma. Ahora, hay que entender que existían 3 tipos o más. Existían diferentes tipos de calendario para los judíos. Existían el calendario cívico y existía el calendario del templo, al igual que existía el calendario de la cosecha y el calendario de los sacrificios. Vamos a ver, para que no se me requiera. Pero yo quiero que ustedes entiendan que cuando un judío habla de un día, no está hablando de que comienza a las 12 a.m., sino que comienza desde las 6 a las 7, que es cuando la tarde está al punto, o el sol está al punto de acostarse. ¿Están conmigo? Ese es el verso bíblico que nosotros podemos entender. Ahora bien, los sacrificios se tomaban desde que caía la tarde, o sea, hasta que llegaba la otra tarde. Es decir, que cuando hablamos de un día para los sacrificios, también sí cuenta la noche. ¿Están conmigo? ¿Por qué la Biblia dice, y ayunó Moisés 40 días y 40 noches? ¿Por qué no mienta la palabra noche? Ustedes están conmigo, porque dice, si dice 40 días y no dice las 40 noches, entonces es de levantarse el sol hasta que se acueste el sol. Pero si dice 40 días y 40 noches, porque son 40 días de 24 horas hasta el próximo día. Vamos a ver Levítico para poder observar. Levítico capítulo, el próximo verso. Y yo tengo una locura aquí, pero para que podamos entender. Miren lo que dice Levítico capítulo 15. Dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fue ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Próximo verso. ¿O no? Dale para atrás. Ok, ese es... eso trae la Biblia. Versículo 15. La carne de sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. O sea, exactamente. Entonces usted puede ver aquí que cuando habla del sacrificio y de comer la carne del sacrificio, se debería de comer en la noche. Quiero que ustedes vayan entendiendo algo aquí, porque yo lo voy a llevar a un lugar. Cuando se hacían los sacrificios, número 1, se ofrecía cuando caía la tarde, y especialmente el día de la Pascua, que se tenía que comer un cordero, que vamos a verlo más adelante, y esto simboliza mucho a lo que vamos a enseñar en el día de hoy. Después que se sacrificaba el cordero, duraba 12 horas para poder consumir el cordero. Es decir, toda la noche las personas tenían que estar comiendo cordero, carne asada. ¿Están conmigo? Ahora vamos a ver dónde nace el Pesaj. ¿Dónde nace el Pesaj? Éxodo capítulo 12, versículo 2. Hay muchos versos bíblicos en el día de hoy y quizás no voy a estar en mucha combinación con lo que está ahí, porque voy a comenzar a fluir de una forma para que ustedes puedan entender claramente de dónde nace la Pascua. ¿Cuál fue la primera Pascua que se celebró? Deberíamos nosotros de celebrar la Pascua. Vamos a verlo. Dice aquí, este mes os será principio de los meses. Este mes será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año.
hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Cuándo se tenía que elegir el cordero? Cuando yo le hago una pregunta, usted tiene que aprendérsela, porque eso va a ser una clave para que usted pueda entender lo que vamos a enseñar en el día de hoy. ¿Cuándo tenían que elegir el cordero? ¿Cuándo? El día 10, diga conmigo el día 10. ¿El día 10 de qué? El día 10 de Nisan, de Abib, eso lo sabemos ya, que es el primer, bueno, los que no vinieron la semana pasada van a estar un poquitito perdidos. Tenía que dar una, bueno, esto viene, como sea, ustedes van a entender. ¿El por qué? Porque la primera fiesta del año que existía para el pueblo judío era la Pascua, que comenzaba la fiesta de la primavera. Vamos a entenderlo aquí más adelante. Fíjense aquí, vamos a seguir leyendo, por favor. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer del cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y si había uno que comía mucho, hay gente que come, mi hermano. Entonces, dice aquí, versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Fíjese bien, que aquí era algo establecido, el primer Pesach, ¿ok? Ya ustedes saben que la palabra Pesach significa Pascua en hebreo. El primer Pesach, nosotros lo vemos cuando el pueblo de Israel es liberado de la tierra de Egipto. La primera Pascua. La primera Pascua se celebra por primera vez cuando el pueblo de Israel es liberado de la tierra de Egipto. En otras palabras, la Pascua significa liberación. Una persona que no toma la Pascua es una persona que está esclavizada. ¿Cómo fue que yo dije? Cuando usted tiene síntomas de esclavitud, usted no va a querer tomar la Pascua. Porque la Pascua es símbolo de libertad. Dios liberó al pueblo de Israel. Y lo primero que le dice, no me fallen, el día 10, elijan al Cordero. El día 10 tenían que elegir al Cordero. Por favor, pongan atención al día 10. Porque yo quería traer un calendario y no pude para que me puedan entender el día de hoy. Ok, vamos a ver el próximo verso, rápido. Dice el 6, y lo guardaré hasta el día 14. ¿Qué tenía que hacer con el Cordero? Lo tenían que elegir el día ¿qué? 10. Para nosotros, el 10 de Nisan cae, el Nisan, ustedes saben muy bien que cae alrededor de abril, de marzo y de qué, y de abril. Ahora, el calendario, ya tengo, va a dar una introducción a los muchachos que no vinieron la semana pasada, que veo mucho. El por qué el calendario judío es diferente al calendario gregoriano. Bueno, el calendario judío es un calendario que está establecido por el movimiento de la luna y no lo que es el movimiento de la tierra alrededor del sol. La luna dura exactamente alrededor de 29 días para darle vuelta a la tierra. Y nosotros vemos una luna nueva cada 29 días. Y la nube tiene diferentes tipos de fases que no quiero explicarle, pero los judíos y Dios, es por eso que le dicen que miren mucho al cielo y que miren las señales, las nubes, y no solamente las nubes, las estrellas, el sol, la luna, va a dar señal exactamente de la venida de Dios. Y yo le decía la semana pasada que nosotros tenemos una mala mentalidad que nos han vendido de que Jesús va a venir como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo será la venida de Dios. Es una sorpresa. Es algo secreto. Es mentira. Y lo dice claro. La palabra, el que conoce el Moadín, el que conoce la señal. Queridos damas y caballeros, los que andan en luz y no en tiniebla, sabrán el momento cuando Jesucristo va a venir a buscar a la iglesia. Y cuando dice la Biblia, sonará la trompeta, ¿de qué está hablando?
¿De qué tipo de trompeta? Ven el domingo que viene. Creo que eso lo vamos a hablar, vamos a ver todavía. Aleluya. Entonces, aquí tenemos que entender algo. Usted tenía que buscar un cordero el día 10 de marzo. Yo voy a utilizar el mes de marzo porque es conocido para nosotros. Y usted duraba 4 días para ver si el cordero tenía algún tipo de defecto. Eran 4 días. Dice aquí, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué significa entre las 2 tardes? Lo voy a explicar. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Estoy perdido. Me lo cambiaron. Me lo cambiaron. No problema en la vista. Dije, ok. Entonces dice aquí, y lo guardaré hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquí el término 2 tardes, ¿qué significa? Bueno, para el pueblo de Israel existían 2 tardes y sabemos que hay 2 tardes. ¿Cuándo comienza el sol a caer? ¿A qué hora exactamente en el día? No, comienza, no termina. A las 12 a.m. El sol comienza a caer a las 12 a.m. Es por eso que comienza, 12 p.m., perdón. 12 a.m. es ahorita. 12 p.m. ¿Okay? Entonces comienza el sol a caer a las 12 p.m. Esa es la primera tarde. La segunda tarde es a las 6, cuando el sol comienza a caer. Es decir, que tenía que tomar el cordero. Por favor, póngame atención, porque si usted no entiende el Antiguo Testamento, usted no va a entender el Nuevo Testamento. Porque la palabra de Dios dice que lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es sombra de lo que luego vino a ser. Entonces, a veces decimos, Jesús es el cordero inmolado, el de la Pascua. ¿De dónde te saca eso? ¿Cómo es que Jesús se convierte en el cordero? Y la palabra de Dios dice, Jesús mismo dice que Él vino a cumplir la ley. Y cuando no entendemos, cuando Jesús dice que vino a cumplir la ley, Jesús pasó por todos los requisitos de la ley. Y si Jesús verdaderamente era el cordero, Él tenía que ser presentado como ese cordero que está aquí. Que tenía que ser presentado desde las 12 p.m. hasta las 6 o las 7 p.m. Tenía que ser escogido el 10 de Nisan o el 10 de marzo, para que ustedes puedan entender. No es que sea el 10 de marzo, el 10 de Nisan o Abí. 4 días para ver si tiene algún tipo de defecto. Y después entonces usted venía con ese cordero y se la llevaba al sacerdote. Sigue. Rapidito. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Creo que va. Ok, vamos a seguir el verso. Y mucha atención, por favor. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. ¿Aquella qué? El día 10 escogían el cordero. El 14, 4 días después, lo presentaban desde las 12 hasta las 6 o las 7 de la tarde. Y después que cae el sol, esa noche tenían que comer la carne. ¿Hasta el qué? Hasta el próximo día. Óigame bien. Ninguna cosa comeréis de cruda ni cocida de agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Por favor, otro. Wow, pero esto sí es terrible. Esto sí es terrible. Ustedes no van a poder entender hasta que nosotros podamos entrar ahora. Ok, vamos a ver Éxodo. Quiero ir al libro de Éxodo. Ok, número 1. Quiero establecer algo antes de ir allá. El cordero tenía que ser sin mancha y sin defecto el día 10.
Yo quiero que ustedes entiendan esta fecha, el día 10. Porque si yo voy aquí a usted a darle bíblicamente el por qué yo creo que Jesús murió el día 10. No creo, no, que bíblicamente murió el miércoles. Y usted va a saber decir, Jesús murió el miércoles y resucitó a tal hora. Que no, todavía no se lo voy a decir, se lo voy a decir después. Para cumplir la ley del Antiguo Testamento. Porque Él era el Cordero inmolado. Y lo voy a buscar bíblicamente para que ustedes lo puedan entender. Número 1, el Cordero tenía que ser sin mancha y el ser elegido el día 10. Número 2, tenía que ser inspeccionado hasta el día 14. Número 3, tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes, ya le expliqué, entre las 12 hasta las 6 o hasta las 7 p.m. ¿Ok? Número 4, tenía que tomar la sangre en los postes de las puertas. Y después, tenían que comerlo todo antes de la mañana con hierbas amargas y con pan sin levadura. Por favor, por la misericordia de Dios, ponga atención, si no lo pierdo. Y no es mi objetivo. Bueno, aquí yo le tengo el mes de Nisan. Es muy importante el poder ver, ¿ok? Todo lo ven bien. Yo no sé si se proyecta bien. ¿Se ve bien? ¿Están conmigo? ¿Se ven bien? Ok, el mes de Nisan, ya yo le dije, ok, que el mes de Nisan es más o menos como el mes de marzo o abril. Ustedes pueden ver ahí. Recuérdense bien que le expliqué la semana pasada que cada mes para el pueblo de Israel comienza con una luna nueva, porque es un calendario lunar. La luna nueva es que comienza el mes. Para nosotros no. Es por eso que la Pascua de nosotros, la de la Iglesia Católica que nos ha enseñado, la romana, la que practicamos, puede caer en abril como puede caer en marzo, puede caer en primavera como puede caer en invierno. Para un judío no. Para un judío tenía que caer en primavera porque fue lo que Dios estableció en la Torá, en el Antiguo Testamento. Tiene que ser el principio del mes de Nisan, el 14 exactamente. Entonces, usted tenía del día 10, ya ve el día 10, ¿verdad? Un ejemplo le estoy dando. Y después del día 10, usted tenía que tener 10, 11, 12, 13, inspeccionando. El día 14, dice aquí que el día 14, ¿qué? Ahora bien, ponga atención a lo que está aquí para que no. El día 14 no era el día de la Pascua, era el terminar del día 14, y lo podemos ver claro en la Biblia. El próximo verso, el de Éxodo. Vamos a volver de nuevo a ese calendario para que no se lo pierda. Señores, Biblia lo voy a enseñar en el día de hoy, no invento humano. Ay, no, espérate, no está ahí el verso, perdóname. Creo que está, pero yo lo brinqué. Vayan conmigo su Biblia abierta. Hay algunas cosas que lo vamos a hacer con la Biblia abierta. Como me gusta enseñar, hablemos con la Biblia abierta, pero déjame ahí esto. Mira, yo sé por qué lo hice. Déjame ahí el calendario, yo quiero que busquen sus Biblias. En Éxodo capítulo 12, versículo 2. O ese fue el que leí, no ese fue el que leí, ¿verdad? Ok, no, váyase entonces a Levítico 23. Y no creo que lo tenga allá arriba, porque lo hice con una razón. Y es para que no se me vaya el calendario de frente de ustedes, porque si no, yo le voy a decir algo y no lo van a entender. Ok, Levítico capítulo 23. ¿Lo tienen todos? No va a estar proyectado, tienen que agarrar su Biblia para verlo. Solamente ve el calendario, porque quiero que vean algo muy importante en el día de hoy. Ok, ustedes conocen aquí el capítulo 23 que comienza las fiestas solemnes. Yo quiero que vayan conmigo al verso 4. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes. ¿Entre qué hora? Entre las 2 tardes, de nuevo. Ya saben lo que es. Pascua es de Jehová.
Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Por favor, póngame atención. Póngame toda atención aquí, porque si no se perdieron. Si el mes 14 caía miércoles, ustedes no lo están viendo como miércoles, pero ustedes saben que este miércoles. Dice aquí que comenzaba entre las 2 tardes. ¿Ok? ¿Están conmigo? Y después que usted ofrecía el sacrificio, el próximo día, ¿qué sucedía? Lea su Biblia, que yo quiero leer ahora mismo. ¿Qué sucedía el próximo día, después del día 14? Rápido. ¿Día de qué? ¿Y qué dice? ¿Qué dice el verso? ¿Qué dice el verso? Rápido, veamos, veamos. Hay una fiesta solemne el día 15, después del día 14. ¿Están conmigo? A eso se le llama día de reposo también. Voy a explicarlo de nuevo. Si el 14 caía miércoles, el próximo día, el 15, era un día de fiesta. Se le llamaba también día de reposo. En hebreo se le llama Shabbatón. Es decir, que no es un sábado común, sino que es un día muy especial. Es un día señalado. ¿Están conmigo? Porque yo, con esta enseñanza, le voy a enseñar algo muy profundo. José hizo una pregunta que yo la obvié la semana pasada, pero la obvié con propósito. Y ahí está la respuesta. Y la voy a ver ahora. Cuando se dice día de reposo, no tiene que ser exactamente el sábado. Cuando Dios indicaba un Moadín, el próximo día tenía que ser un Shabbatón, que es un día mayor, un sábado mayor. Ahora bien, eso no quita de que el sábado todavía sigue siendo el Shabbat. Se lo vuelvo a repetir. Si el 14 caía el martes, se lo voy a repetir porque te tienen que entender esto. Si el 14 caía el martes, el miércoles era ¿qué? Shabbatón. Era un día de reposo. Y el próximo sábado, ¿qué era? Sigue siendo Shabbat. ¿Están conmigo? Ah, está bien. Yo voy a ver si es la que ustedes están conmigo y entendieron. Porque ahora vamos a descubrir muchas cosas en la Biblia que nosotros leemos por arriba y no sabemos lo que significa. Si no sabemos los días, vamos a estar perdidos. Vamos a estar perdidos. ¿Están conmigo? Yo sé que hay mucha explicación y mucho de esto y mucho de lo otro, pero tenemos que entender esto. Miren, cuando decimos que Jesús es el Cordero inmolado, tenemos que tomar a Jesús como un Cordero y Jesús tiene que llenar todas las leyes que fueron dadas para el Cordero para que verdaderamente Él se convierta en el Cordero que califique para quitar el pecado del mundo. Y yo le voy a enseñar en la Biblia que todo lo que se hacía con el Cordero se hizo con Jesús. ¿Están conmigo? Dame el próximo verso. Yo ni sé lo que tú tienes ahí, decir, en serio yo lo digo. Ok. Vamos a entender las horas ahora. Vamos a entender las horas. ¿Ok? ¿Por qué hay que entender las horas? Porque si sabemos que existían días, también existían las noches. En las noches se llamaban vigilias. Y habían 4 vigilias que no voy a tocar en el día de hoy porque si no vamos a perder. Pero sí existía en el día horas. No se llamaba de que las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. No, se llamaba la hora tercera, la hora novena, la hora primera, la hora segunda. Así era que se le llamaba. Y comenzaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la ¿qué? De la noche. Habían 2 horarios muy importantes, que era cuando el sacerdote hacía sus sacrificios, que era la hora tercera a las 9 de la mañana y la hora novena, que era a las 3 de la tarde.
¿Cómo yo sé que la hora novena es las 3 de la tarde? Pues cuente desde las 6 hasta las 3 de la tarde. ¿Cuánto hay? Dice aquí la palabra de Dios en el Mateo capítulo 27, versículo 46, para que podamos entender. Y desde la hora sexta, ¿qué es la hora sexta? La hora sexta es la 12 p.m. ¿Está conmigo? Las 2 tardes. ¿Cuándo comienza la primera? Y dice la palabra de Dios que en la hora sexta, ¿la hora de qué? De la primera tarde, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora ¿qué? ¿La hora de qué? De los sacrificios. ¿El por qué tiene que ser exactamente así? ¿Tú crees que Dios es loco? ¿Usted cree que se escribe la Biblia nada más por escribirla? ¿Usted cree que nada más va a decir Jesús es el Cordero Inmolado porque se suena bonito? No, es que Jesús sabía que tenía que llenar la ley, y para poder ser el Cordero que califica de acuerdo a la ley mosaica, tenía que comenzar a ser sacrificado desde la primera tarde. Dice que cerca de la hora novena, que es que la hora de los sacrificios, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabacthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregunta: ¿cómo es que el autor, el dador de la vida, el wow, el lobo, no, quiero ir mucho más, la palabra viviente, la palabra hecha carne, el que creó con sus dedos y con su mano la tierra y el cielo, y sopló de su nariz en el hombre aliento de vida, le va a decir al Padre que se siente desamparado? ¡Wow! Comparación del Cordero del Antiguo Testamento al Cordero que quitó el pecado del mundo. Quiero enseñártelo en el día de hoy. Dame el próximo verso, yo no sé lo que tiene ese día. Se lo digo en serio. Importante, para saber exactamente cuándo murió Jesús. Dice aquí un verso. Entonces, esto es Mateo capítulo 23, versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. ¿Y qué? El Cordero tú tenías que buscarlo, ¿qué día? ¿Y cuántos días tú tenías que quedarte con él? Ay, están aprendiendo. Ponga atención. Versículo 4. Y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, póngame atención, pero decían, no durante la fiesta. ¿De qué fiesta? No se le haga duda que de la Pascua. ¿Qué día es el de la Pascua? ¿Qué día es el de la Pascua? Rápido. El 14 de Nisan al terminar de la tarde. ¿Sí o no? 14, ya se le diga en pantalla. 14 cuando se termine la tarde. El día 15 es un ¿qué? Es el Pasaj, es la fiesta. Señores, yo le voy a romper los bombillitos en el nombre de Jesús en el día de hoy, y estudie la Biblia, porque ese es mi objetivo en el día de hoy, de que usted se meta a buscar la Biblia. Yo sé que nos ha enseñado muchas porquerías que son religiosas, pero que no tienen que ver nada, y lo voy a poner a usar el cerebro. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Jesús tomó la Pascua? Jesús celebró la Pascua. La última cena fue la Pascua.
¿Cómo va a ser la Pascua si Él fue sacrificado en la Pascua? Yo sé que eso es lo que nos ha enseñado. Es que yo sé que eso es lo que nos ha enseñado. Vamos a ver bíblicamente qué día era. Porque mira lo que dice aquí, a Jesús tenían que sacrificarlo antes de qué. Lógico. ¿Por qué? Porque había un tumulto en el pueblo. Para que no se haga alboroto en el pueblo. Y no haga un alboroto. Imagínese usted. Fíjese que Jesús fue crucificado fuera del campamento. Todo lo que era impuro tenía que quedar fuera del campamento. Lo que era puro tenía que quedarse ahí en el campamento. Lo impuro era fuera del campamento. Los que fueron a Israel conmigo saben que cuando nos llevaron, es otro lío, no quiero mencionarle aquí, no es tiempo, pero nos llevaron al supuesto lugar donde crucificaron a Jesús, al Gólgota, al lugar de la calavera, porque se parece a una de ellas, y ese lugar está en la calle, no está dentro de la ciudad, está fuera de la ciudad. La razón por qué lo hacían era porque los romanos, ellos ponían las cruces al frente, en medio de las calles, para que cuando la gente entrara a la ciudad, ellos vean a todas las personas criminales crucificadas y ellos puedan decir, wow, con el imperio romano no se meta nadie, porque mira lo que hacen. Entonces Jesús lo crucificaron fuera del campamento. Hay una versión que dice que es dentro, hasta tienen un lugar donde crucificaron a Jesús dentro. Bíblicamente no es así. Wow, 2 lugares. ¿A quién le creo? Le creo a la Biblia. Diga conmigo, le creo a la Biblia. Porque la religión nos ha metido muchas cosas. Viernes Santo, Jueves Santo, y no tiene sentido si murió un Viernes Santo. Y resucitó un domingo y duró 3 días. ¿3 días qué? 3 días de acuerdo al calendario judío, que comienza en las tardes. ¿Están conmigo o no le estoy perdiendo? Yo voy a dar un espacio. ¿Ustedes quieren que haga pregunta ahora? ¿Ustedes tienen una pregunta? Pero la semana pasada yo no hice pregunta. Sí. Ok. 3 días. Según Génesis, dice que fue a las 3 de la mañana un día. O sea, de la tarde a la otra tarde un día. Exacto. Entonces, eso significa que Jesús resucitó al tercer día en la tarde, no en la mañana del día. Vamos a verlo porque de eso se trata. Yes, muy importante. ¿Usted quiere que le dé ahí a lo que ya lo he enseñado? ¿A qué hora se terminaba el sacrificio del Cordero del Antiguo Testamento? Dígame la hora. A las 6, a 7, segunda tarde, recuérdense. Segunda tarde. Ahí tiene tu respuesta, pero vamos a verla ahora, porque la vamos a ver. Yo la tengo. Ok, vamos a ver el próximo verso. Respondió Jesús, ¿a quién yo diera este pan? Ok, pregunta, ya le hice la pregunta, es muy importante el saber. Personalmente he investigado, he estudiado, he escuchado, he visto, he leído, me he desaprendido y he aprendido que Jesús no tomó la Pascua. Lo que sucede es que hay un juego de palabras que nosotros no podemos interpretar con con nuestra mentalidad romana. Porque nuestra mentalidad es griega romana, greco-romana, no judía, sino greco-romana. Los romanos fue que establecieron el orden que nosotros vivimos, y los griegos. Miren lo que dice aquí el versículo 28. Reprendió Jesús a quienes yo diera el pan mojado. Aquel es, y mojando el pan, y dio a Judas el Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto sucedió cuando en la cena. En la cena. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero en la cena de la Pascua, we don't know. Let's find out. Let's find out. Vamos a ver. Lo importante es entender que en la cronología bíblica tenemos que encontrar a Jesús como el Cordero real que calificó con todos los requisitos
que pedía el sacerdote y que pidió Dios a través de Moisés. No podemos desviar lo que dice el Antiguo Testamento tan simplemente y leer el Nuevo. Tenemos que escudriñar el Antiguo y ver todos los requisitos para nosotros poder entonces entender en el Nuevo Testamento. Y entonces se nos abren los ojos y se nos va a abrir la luz de nuestro cerebro para nosotros poder entender que Jesús verdaderamente calificaba para ser ese cordero. El libro de Hebreos lo explica muy bien claro. Él presenta que anteriormente la sangre de las cabras y la sangre de los toros y de los machos cabríos no tenían suficiente poder para perdonar el pecado del pueblo, y con varios sacrificios solamente calmaban la conciencia del pueblo. Pero con el sacrificio de Jesús, que es un sacrificio perfecto, una sola vez quitó todos los pecados del mundo, no solamente los pasados, sino los presentes y también lo del futuro. Quiero decirte algo para que te traiga liberación. Jesús no tan solamente te perdonó tu pasado, sino que también te perdona tu presente y también tu futuro. Tus imperfecciones del futuro ya Jesús te las perdonó. Así que acepta el perdón de Dios hoy. ¿El por qué? Porque ya Jesús te perdonó. El sacrificio de Jesús es perfecto, es suficiente. No necesitas nada más. Penitencia de caminar descalzo, tus ayunos, lo puedes ayunar 100,000 veces, 1,000,000 de veces. Eso no es suficiente para perdonarte. La sangre de Cristo es enough. Por eso la sangre de Cristo tiene más poder que cualquier otra cosa que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. En el Antiguo Testamento, la sangre del toro lo que hacía era que cubría el pecado. La sangre de Cristo ahora quita el pecado. ¡Wow! Eso es un privilegio. Vamos a seguir. Ok, yo quiero llevarlo a ustedes ahora a la cronología que yo creo o que yo estudié. Claro, que me da a entender que Jesús murió un miércoles. De acuerdo a todo lo que dice el Antiguo Testamento. Y yo quiero comenzar en el libro de Juan. Dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 1. Dice que 6 días antes de la Pascua, ¿a dónde estaba Jesús? Ok, vamos a mi versión, la versión de Pablo Joel Félix. Si yo le digo a ustedes que 6 días antes de la Pascua estaba Jesús, ¿qué día estaba Jesús en Betania? Haga matemática. Vayan 6 días después del miércoles. Recuérdense, en la tarde, viernes. Entonces, viernes, 6 días antes de la Pascua, que comienza la Pascua, en la segunda tarde, estaba Jesús. ¿Dónde? En Betania. ¿Qué sucedió en Betania? Dice la palabra de Dios, y él estaba Lázaro, resucitó a Lázaro, y a quien había resucitado de los muertos. Óigame bien, la resurrección de Lázaro se convirtió en una de las causas que utilizó los judíos para poder crucificar a Jesús. Eso fue lo que revolucionó a este pueblo. Lo que significa es que cuando Dios te usa con más poder, es cuando el diablo se te va a levantar para poder quitar lo que Dios ha puesto en tu vida. Cada vez que tú te levantas con una actitud de buscar de Dios, cada vez que tú dices desde ahora en adelante dejo el pecado y me dedico a Dios, prepárate, porque el enemigo va a hacer un plan, un complot para ir en contra tuya. Uno de los milagros más grandes que hizo Jesús fue el de Lázaro, porque fue una persona que duró 4 días muerto. La hija de Jairo no fue así. Y los demás muertos que Jesús había resucitado no eran 4 días. Pero la resurrección de Lázaro dejó totalmente convicto a todos los que estaban alrededor y los que escucharon, porque lo vieron muerto por 4 días, de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y de que Jesús tenía poder para resucitar muertos.
Es por eso que decían que Jesús hacía actos de sanidades a través de demonios, de Belcebú. Porque es muy fácil. Cuando una persona Dios la está usando, todo el mundo comienza a decir: ay, no, fulano le está yendo mucha gente a la iglesia. ¿Por qué? Oh, pero él permite todo. Ay, cuando Dios usa un hombre de Dios, los mismos cristianos son los primeros que lo crucifican. Así que no te encuentres no te lo encuentres como extraño que Dios comience a usarte y los primeros que quieren apedrearte son tus hermanos en la nueva iglesia. Oye eso. Eres pentecostal, ¿sí? Señora, Jesús se le levantó su propio pueblo. Dice la palabra de Dios que Jesús fue a su lugar nativo, donde nació, para hacer milagros. Pero por causa de la incredulidad de ellos, Él no pudo hacer milagros. Tuvo que irse del lugar. Entonces, no encuentres raro que cuando Dios comienza a utilizarte, que cuando Dios quiere apuntarte, ahora puedes hacer dos cosas. Puede hacer la voluntad que el diablo habló a través de Pedro, o puede hacer lo que dijo Jesús. Ay, pero por favor, maestro, no vaya a la cruz. Eso es demasiado difícil. ¿Y cómo? No, pero no haga eso. Y Jesús, con discernimiento del cielo, le dijo: cállate, Satanás, obstáculo me eres. Si te lleva de los pedos usados por el diablo, siempre vas a desviar el propósito de Dios para tu vida. Pero cuando tú te llevas de la convicción del cielo, el por qué tú existes, el por qué Dios te plantó en el lugar a donde Dios te puso, el por qué tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, el por qué tú has tenido la convicción y lo que Dios ha hecho contigo en el pasado y lo que Dios está haciendo contigo hoy, mi hermano, puede venir el diablo y sus secuaces, ni nadie va a permitir que tú sigas hacia adelante a donde Dios quiere llevarte. Aleluya. Así es. Así que yo sigo para adelante. Yo siempre le he dicho a la iglesia: prepárense. ¿El por qué? Porque cuando comencemos a multiplicar, no va a comenzar la persecución. Hace buen gris. Y yo estoy loco que comience. Mientras más opresión recibía el pueblo de Israel, más se multiplicaba. Si la opresión viene para hacer que de mí nazca la multiplicación, pues entonces que nazca la presión. Es por eso que a veces hay presión en tu vida, porque cuando hay presión es que tú dentro de ti, ahora si tú eres una gallina y usted no es gallina, usted es águila. Las águilas no comen así para abajo, las águilas viven en las montañas y vuelan alto, no están picando para el piso, sino que pican arriba. Usted vuela alto y usted mira con ojos de águila. Usted mira allá, muy lejos, mucho más allá. Y si usted es águila, usted va a seguir hacia adelante y va a volar hacia arriba. Así que Jesús, nadie ni nada. Es más, cuando Él fue a donde Lázaro, a Betania, le dijeron: Jesús, pero ¿cómo es que tú vas a volver allá si te querían agarrar? No, yo voy a volver a donde hay. Que mi reino no es de este mundo, mi reino es de los cielos. Dame el próximo verso. Fíjese, el día 6. El día siguiente es que ya estamos en el viernes, ¿ok? Wow, ese es el problema. Yo tenía que tener un calendario para que ustedes puedan ver en los días exactos de cuando Jesús hizo todo lo que estaba establecido a través de la ley. Al día siguiente, sábado. ¿Están de acuerdo conmigo? Era sábado, Shabbat. Dice que al día siguiente grandes multitudes. Fíjense bien el término: cuando escogieron el cordero. Cuando escogieron el cordero, ustedes lo vieron ya en Juan. Cuando escogieron al cordero, escogieron a Jesús, fue cuando comenzaron a buscarlo para matarlo. Porque el día 10 usted tenía que buscar un cordero para sacrificarlo el día 14. ¿Están conmigo? El día 10 usted tiene que salir al campo a buscar un cordero.
Y dice aquí que el día 10 exactamente comenzaron los escribas a buscar a Jesús para matarlo. ¡Wow! 4 días después, ahí está, dice, vemos que entró en Betania. Después dice aquí que al día siguiente, esto es el sábado, ¿ok? Le estoy dando la versión escudriñada, no la romana, ¿ok? Y muchas cosas que nos enseñan son las romanas y las que creemos, y están erradas. Pero al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Ok, muy importante. ¿A qué fiesta se refiere aquí? Sí, pero ya tú te pasas de ahí. ¿A qué fiesta? Dice que llegaron a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y a clamar: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Ese le sigue el próximo verso o no? Le sigue. Y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. Quiero que paren ahí y observen algo. Cuando usted elegía el cordero, usted tenía que ungir el cordero. Usted tenía que ungir el cordero. Tenía que separarlo, tenía que ungirlo. Lo menos que estaban estas personas pensando que al que estaban clamando Hosanna al hijo de David, más adelante se iba a convertir en aquel que iba a estar en la cruz del Calvario. ¿Me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Ellos no tenían clue, no tenían ni idea de lo que está sucediendo. Igual como nosotros en el día de hoy, cuando venimos a la iglesia a veces no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Levantamos nuestras manos y no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Le decimos: Señor, lo entrego como sacrificio, y no sabemos lo que estamos diciendo. Después más adelante comienzan las persecuciones y no sabemos que Dios lo que está haciendo es que está uniéndonos para prepararnos para entrar a otra dimensión, al proceso de muerte. Wow, es que se va rápido el tiempo, pues entonces vamos, dale rápido, sirve. Vamos a seguir el próximo verso. Dice: 2 días después, ¿estamos en qué día? Ya lo perdí a ustedes. Por eso tienen que tener una cosa. Sábado, domingo, lunes ahora, ¿verdad? 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. 2 días después era la Pascua. 2 días después era la Pascua. ¿2 días de qué? Era la Pascua. ¿Qué día es este? Lunes, martes, miércoles era la Pascua. ¿Qué hora? Cuando caía la tarde. You got it? Así es. 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, buscaban los principales sacerdotes y los escribas como prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la, yo dije esto, yo creo, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto sobre el pueblo. El próximo verso, ya sabemos que está 2 días. Entonces dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. Ahora viene lo bueno. El Simón el leproso. Este término de leproso yo lo voy a dejar ahí porque no quiero ni explicarse. Porque ¿qué hace Jesús en la casa de un leproso? Estúdielo, por favor, por la misericordia de Dios. Estudie el por qué Jesús está en la casa de un leproso. Si los leprosos no tenían casa, los leprosos vivían fuera de qué? Eran inmundos. ¿Y qué hace Jesús en una casa inmunda? Estúdielo, no se lo voy a decir. Pero estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrantando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Aleluya. ¿Qué está haciendo esta mujer? Ungiendo al Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo.
Los que estaban alrededor no entendían lo que esta mujer estaba haciendo. Pero esta mujer estaba cumpliendo la palabra de Dios, aunque los demás comenzaron a criticarla. Porque dice la palabra de Dios que hubo una discusión entre los discípulos. El por qué esta mujer gastó tanto para ungir a un hombre. Tenían que agarrar el dinero y vender y dárselo a los pobres. Como hay gente que siempre va a ver lo que tú haces para Dios, para criticar lo que tú haces para Dios. A mí no me importa lo que los demás digan. Yo solamente voy a hacer lo que el Espíritu Santo de Dios en mi corazón ponga en mi vida para hacerlo para el Maestro. No solamente un perfume caro le daré a mi Dios, sino mi vida. Esto significa adoración, esto significa entrega, esto significa lo todo. Óigame, esto significa primicias. ¡Aleluya! Dice un verso: en la fiesta solemne, en el Shabbatón, no puedes presentarte con las manos ¿qué? No puedes presentarte con la mano vacía. Y hay muchos que juegan el jueguito, que creen que están engañando a Jesús, que están engañando al pastor. Mire, le voy a decir algo a los que están nuevos, que quizás trabajan en un sistema diferente. Yo le voy a decir el sistema de centro cristiano de adoración. Aquí los pastores no miran las finanzas. Y se lo digo parado en el altar. Yo nunca me siento en el departamento de finanzas a ver un libro para ver quién diezma y quién no diezma. ¿Sabe por qué? Porque si yo miro cuánto tú diezmas, te voy a buscar de acuerdo a lo que tú das. Eso me lo enseñó mi pastor. Guarda tu corazón de no tratar a los demás de acuerdo a lo que dan. Me importa lo que tú das. Si tú quieres, no de nada. Porque no es para mí que lo está dando, le está dando para Dios. Si lo dice otro pastor, me dice: tú eres un bobo, tú no eres pastor. Yo sí sé lo que estoy haciendo. Porque el perfume es derramado en el Mesías. No es derramado en la institución, no es derramado para el pastor. Es derramado hacia Dios. Y cuando tú lo derramas en los pies del Maestro, eso sube como olor grato a la presencia de Dios. Y provoca que la presencia de Dios abra la ventana de los cielos y traiga bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida. Dale un aplauso a Dios, aleluya. Tú no engañas a nadie, te engañas tú mismo. Si quieres no diezmes, yo no sé quién es, así que no me van a... Por eso me siento libre de decirlo. Ay, el pastor lo dijo por mí. Aquí no existe eso. Hey, y que meten tapa. Ahora, si tú me haces la vida imposible, mira delante de los ojos, yo te lo voy a mirar. Sí, en serio, lo hice una vez. Alba, hablando de tal diezmo. Oh, yo no sé. Ah, no, vamos a chequear. Ay, no, mira, tiene tanto tiempo que no diga. Ah, por eso es que se lo está llevando el diablo. Pregúntale a ella. Déjame yo pararme aquí. Aleluya. Cuando el diablo se te mete, tú comienzas a hurtar lo que es de Dios. Ya estoy obrando en el Espíritu. Oye, cuando el diablo se le metió a Judas, dice la palabra de Dios que se le metió el diablo. Y hay muchas personas que dicen: ay, pero era el hijo de condenación. No me venga con ese cuento, podía ser Pedro. Lo que pasa fue que él le abrió su corazón. Tente mucho cuidado cuando tú le abres tu corazón al diablo. Porque cuando Dios no está dentro de tu corazón, quien va a poseer tu corazón es, y la palabra diablo significa ¿qué? Yo le he enseñado a ustedes, yo le dije a una persona hace 2 semanas, como yo le hablo a ustedes, si ofendió conmigo, si no ofendía que se dio. Y después yo estuve tratando de explicárselo. Es que la palabra diablo significa vencer. No, pero no diga esa palabra, yo le digo diablo. Es que eso está como el diablo. No le diga, eso está como el diablo. Ay, pero no digas eso. Porque eso significa, cuando una persona te lleva de contraria y todo va en contra, eso significa que se le metió ¿quién? Ponte cuidado. Una vez yo le dije: Alba, cuidado. Y una vez Alba me dijo: pastor, cuidado. Y yo le dije: sí, es verdad. Porque a veces nos dejamos usar por ese mismo. Aleluya. Dale un aplauso a Dios.
Vamos a organizar esto. Vamos a organizar para cerrarlo ya. Mire, versículo 52. ¿Está conmigo? ¿Me faltó algunos versos, Silvia? Llévame allá porque todo lo que están ahí es importante. Lo que en realidad no lo tengo en un orden cronológico aquí. Siempre me gusta tenerlo en orden para saber lo que viene y no sé lo que viene, pero sé lo que hay. Dice aquí, esto es en Lucas 23, 52, 54. Fue Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Ok, por la misericordia de Dios, ponga atención aquí. Lucas 23, 52, 54. Yo no lo llevé a la crucifixión. Estamos estableciendo claro que Jesús exclamó a la hora del sacrificio. Y yo, mi versión, creo que antes de la hora del sacrificio, porque mientras Jesús estaba crucificado, habían sacrificios. Y si él era el cordero inmolado, tenía que morir antes de cualquier otro sacrificio. ¿Están conmigo? Entonces, la tarde se terminó y dice aquí que era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ahí está, José. Esa es la pregunta de José. Ahora yo se la voy a hacer a ustedes, a ver si es verdad que ustedes están aprendiendo. ¿Qué día de reposo está hablando aquí? ¿El día de qué? El Shabbatón. Y yo se lo voy a mostrar, que tengo pruebas. Era el Shabbatón. Busquen en el griego. Este el día de reposo. No era un día de reposo, sábado. Este era el día que venía después del 14. El 14 Jesús es entregado al Padre alrededor de las 6 de la tarde. Quiero que sepa, las 6 de la tarde. Porque de 6 de la tarde a 6 de la mañana existe algo que decía el Antiguo Testamento, y era que tenía que comerse la carne del cordero amargo. Oh my God. Amargo hasta el próximo día. Y tenían que comérselo con panes sin qué? Sin levadura. ¿Por qué la levadura? La levadura es el pecado. Y desde las 6 de la tarde hay otra, es que no tenemos tiempo. Obviamente la voy a seguir la semana que viene porque es que yo tengo que llevarlo a ustedes con Jonás. Dice la palabra de Dios que Jonás duró ¿cuántos días, cuántas noches en el vientre de y la palabra de Dios compara claramente lo de Jonás con la muerte de nuestro Señor. Y eso también tiene que ver mucho con la palabra bautismo, que lo voy a enseñar. Que significa sumergir, significa empapar, significa hacer diferencia. Recuérdense que había tiniebla. ¿Era luna qué? ¿Luna qué? Luna nueva. Era una fiesta. ¿Ok? Dice aquí este verso, que fue Pilato, dice era el día de la preparación. De la preparación. Y estaba para comenzar el día de reposo. No era el Shabbat que nosotros que esperaban. Miren lo que yo creo, lo que yo he estudiado. El miércoles a las 6 ya Jesús estaba preparado para llevar su cuerpo a la tumba. La palabra oscuridad significa tiniebla. ¿Ok? ¿Están conmigo? Y entonces se llevó y se puso a Jesús. La tarde después de las 6 que comienza los 3 días de Jesús. Bíblicamente, hebreamente. No me lo ven a mí hablando como lo dicen los romanos, sino como lo dice los hebreos. Si dice 3 días y 3 noches duró Jesús muerto, tiene que comenzar a las 6 de la tarde el miércoles. Para que resucite ¿cuándo? ¿A qué hora? Ay, pero están aprendiendo. Ahí está la respuesta tuya. Dale un aplauso a Dios. Ahí está aprendiendo. Aprendieron.
Jesús resucitó en nuestra hora, el sábado a las 6 después de las 6 de la tarde a las 7, hora de hebrea, domingo. Y se lo voy a comprobar por qué. Se lo voy a comprobar por qué. Es bíblicamente lo que le estoy diciendo. Vamos al próximo verso. Huye, voy a terminar ya. Versículo 16. Cuando pasó el día de reposo. Pregunta, cuando pasó el día de reposo, ¿qué día de reposo? Shabbatón, no Shabbat. Óigame por qué no es Shabbat. Mire por qué. Porque María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pregunta, ¿dónde van a comprar? En el Shabbat. Si está todo cerrado. ¿A dónde van a comprar en el Shabbat? Y dice que el primer día de la semana, en la mañana, no fue que Jesús resucitó, ya había resucitado. ¿Lo van a comprar de noche? No. El jueves era día de reposo. El viernes hicieron su compra. Porque el sábado era otro Shabbat. Ya se lo comprobé bíblicamente. Y quiero que sepan, eso se celebra aún todavía así. Los judíos lo celebran así. Ahora comienza la fiesta judía el mes que viene. ¿Ustedes creen que estamos hablando de algo que existió 3.000 años atrás o 2.000 años atrás? Y no, lo bueno de los judíos y es por eso que Dios le dice a la iglesia, tienen que mirar a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es la señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez yo prediqué aquí 7 señales por qué la venida de Cristo está ya para cumplirse a través de Israel. El año 1948 fue Israel establecida como nación por primera vez. Y todas las profecías después de ahí en adelante están cumpliéndose. Ya se cumplieron. No hay que esperar más nada. Hay que estar preparado porque Cristo está a la puerta. Hay que estar preparado porque Cristo está a la puerta. Aleluya. Entonces, aquí sabemos que ese día no fue. Hay otro verso ahí. Creo que es el último. Ya es el último. Pensando. Qué bueno. Porque ya no pasamos. Pues no, fuimos perfectos. Entonces, ya lo llevé a una cronología, el por qué Jesús. Y todavía yo no le he dado la que ustedes van a brincar y van a danzar y yo voy a predicar. Esa se la voy a dejar para después. Porque si yo le digo el significado que hay entre la noche del Shabbat hasta el domingo a las 6 de la mañana, yo tengo que hablarle de guerra espiritual a ustedes. El por qué la mayoría de tus tentaciones comienzan en la noche. El por qué a las 3 de la mañana es un secreto de guerra espiritual para que usted se tire de rodillas. Eso está ahí. El por qué la mayoría de robos que ustedes escuchan suceden en la madrugada. Y hay una hora especial que hay reino de las tinieblas obrando en el mundo. Y los que son satánicos o ex satánicos, que yo he tenido conversación con ellos, especialmente en esta iglesia, hubo un muchacho que yo lo saco de la satanería, ya no está aquí, de la magia negra, del satanismo, adorando a la muerte y todo eso. Y él explicaba claramente que ellos entendían el mundo de las tinieblas en la noche y las horas específicas a donde ellos tenían que operar en la noche. Pero les voy a dejar con algo poderoso. Cristo murió, dice la palabra de Dios, que descendió. Y cuando descendió, le quitó la llave a aquel que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. La llave que le entregó Adán al enemigo, se la quitó Cristo Jesús. Para que a través de Cristo Jesús se convierte en primogenitura y en la cabeza, y la iglesia que es su cuerpo, y te da autoridad sobre todo principado, sobre todo dominio de lo que esté en el cielo y debajo de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia tiene poder para echar el diablo fuera. La fuente de Dios. Aleluya. Vamos a orar a Dios por nuestras finanzas. No terminé, ya semana que viene voy a terminar un poquito el pesar y después vamos a entrar en los demás. No se olviden
Domingo venga a celebrar a Papá Dios. Dios bendiga a aquellos que están conectados. ¿Siguen conectados? Dios los bendiga, Dios los guarde. Y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. La pastora tiene un anuncio, así ella lo olvida.